Bienvenidos a esta historia llena de drama y emoción. Hoy vamos a seguir el viaje de un hombre que finalmente logra escapar de un matrimonio doloroso para encontrar el verdadero amor. Después de un tenso divorcio y la aparición de propuestas de reconciliación llenas de ambición por parte de su exesposa, Dee finalmente encuentra la libertad, pero ¿podrá Dee dejar atrás su pasado y avanzar hacia un futuro brillante junto a Uyen, la mujer que ama de verdad? Podrán reconstruir todo desde cero, superar todos los desafíos y vivir felices para siempre juntos. No te pierdas ni un minuto de este emocionante viaje. Acompáñanos para descubrir todos los momentos conmovedores y llenos de sorpresas que esta historia tiene para ofrecer. Recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada interesante de nuestra parte. Una mañana tranquila, el aire frío de la sala del tribunal envolvía todo a su alrededor. Las luces fluorescentes iluminaban cada silla, cada rostro impasible, mientras que las miradas curiosas se centraban en Dee y Thuy, su exesposa. El ambiente estaba en completo silencio, todos los ojos esperaban la sentencia del juez. Y entonces la declaración resonó. La decisión de divorcio entra en vigor. Los bienes de ambos se dividen en 3 partes. Tú recibes la parte más pequeña, solo 1/3 de lo que habías imaginado. El interior de Thuy ardía de ira, sus dedos apretados con tal fuerza que se podían ver las articulaciones marcadas. Miró a Dee con una mirada fría como si quisiera quemarlo. La rabia y la decepción se reflejaban sin poder disimularse. Su mente estaba llena de preguntas y frustraciones sobre un matrimonio roto, sobre todo lo que había perdido. Se levantó su rostro aún mostrando el enojo. Thuy salió de la sala del tribunal, cada paso pesado como si arrastrara toda la decepción consigo. Pero al salir, se detuvo. Dee estaba detrás, observándola con una mirada vacía. Thuy se volvió su rostro sin una pizca de suavidad, pero en sus ojos aún brillaba algo, una especie de cálculo. Dee, dijo, su voz ya no tenía la dulzura de antes, sino frialdad. ¿Crees que vas a vivir tranquilo así? Dee no respondió de inmediato, solo la miró con esos ojos que tan bien conocía, los mismos ojos que antes habían perdonado todas sus faltas. Pero hoy esos ojos eran completamente diferentes. ¿Qué quieres?, preguntó Dee con voz baja y tranquila. Thuy lo miró un momento y luego se acercó. Respiró profundamente como preparándose para lo que diría a continuación. Tú y yo ya estamos separados, pero no puedo permitirme perderlo todo. ¿Lo entiendes? Lo que tú tienes, lo que has construido, quiero todo. Dee se quedó en shock, su mirada se volvió fría como el hielo. Thuy, ¿crees que voy a regresar solo por un poco de interés? Thuy no se inmutó. No es porque te ame, sino porque quiero todo lo que perdí. Todo lo que tienes ahora es mío. No puedo aceptar este fracaso. Dee la miró fijamente, su mirada tan fría como el hielo, pero en su interior sentía una punzada de tristeza. Thuy, yo ya he sufrido lo suficiente en este matrimonio. Ya no puedes seguir aprovechándote de mí. Solo unas palabras suaves, pero lo suficiente para que Thuy se diera cuenta de que esta vez Dee estaba decidido. No pudo hacer nada más que marcharse, el corazón pesado. El amor no podía salvar la codicia que habitaba en ella. Dee se dio la vuelta en silencio, sintiendo una extraña ligereza al no tener que enfrentarse más a la sombra del pasado. Sabía que su vida cambiaría, pero al menos ya no estaría dominada por las tormentas que Thuy traía consigo. Una vez más el matrimonio había terminado, pero para Dee la liberación era lo más importante. Dee miró a Thuy, sus ojos fríos y vacíos de emoción. Sabía exactamente lo que ella pensaba, los cálculos, las conspiraciones que había planeado durante tanto tiempo.
Cada segundo que pasaba en la sala del tribunal se sentía como olas furiosas golpeando su mente, recordándole todo el dolor y las pruebas de este matrimonio. Tui, con su mirada furiosa y su sonrisa burlona, se acercó a De como si quisiera decir algo, pero solo eran palabras llenas de cálculo. «¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?», dijo su tono frío y lleno de desprecio. «¿Crees que serás feliz sin mí a tu lado?». De se mantuvo erguidos, sus ojos fijos en el rostro de Tui. Pero esta vez no había ni un ápice de emoción. Todos los sentimientos se habían desvanecido después de tantos años atrapado en mentiras. «Tui, no lo entiendes. Este matrimonio terminó hace mucho tiempo. No puedo volver atrás», dijo su voz firme y llena de determinación. «Ahora solo tengo a Huyen en mi corazón. Ya no puedes reclamarme más». Las palabras de fueron como cuchillos que se clavaron en el corazón de Tui. Ella se quedó allí inmóvil, pero en sus ojos brillaba una furia inmensa. «¿Qué?», gritó su voz rota por la ira. «Amas a Huyen. Has olvidado todo lo que hice por ti. ¿Qué eres tú para dejarme por otra? No sabes lo que sacrifiqué». De se quedó callado sin responder, sin defenderse. Ya no quería discutir, no quería explicar nada más. Frente a los gritos de Tui solo sentía agotamiento y vacío. Todos los esfuerzos del pasado no valían nada. Ya no podía vivir bajo la sombra de una exesposa calculadora y egoísta. Después de un rato, Tui dejó de gritar. Ella miró a De y por primera vez algo de debilidad apareció en sus ojos. Pero De ya no veía eso. Giró y se alejó dando pasos firmes hacia el nuevo camino que iba a seguir. Al salir del tribunal, De sintió una sensación de ambigüedad. Todo parecía desvanecerse. Tui ahora era solo una extraña, ya no la esposa que había amado y por la que había tenido esperanzas. Esa relación había terminado, no habría vuelta atrás, no habría más intentos de retenerlo. De salió con el corazón ligero, sin el peso de la carga. Sintió una liberación que hasta entonces no se había atrevido a imaginar. Se subió al coche, encendió el motor y comenzó a conducir con el corazón lleno de alegría y ligereza. Ya no sentía miedo, ya no se preocupaba por el futuro. Condujo por las mismas calles familiares, pero esta vez todo era diferente. Ya no veía a Tui a su lado, ya no escuchaba reproches, ya no tenía que soportar las torturas del pasado. Su futuro estaba lleno de nuevas oportunidades, nuevas esperanzas. Y lo más importante, tendría a Huyen, la mujer que realmente amaba y apreciaba. De sonrió por primera vez en muchos años, una sonrisa genuina. Su corazón estaba lleno de esperanza y sabía que aunque el camino por delante sería difícil, estaba listo para seguir adelante. Cuando De llegó a casa, una sensación de calidez y paz invadió su corazón. La puerta se abrió y el interior estaba lleno de una luz suave proveniente de las lámparas cálidas. Todo allí parecía familiar, pero hoy todo le ofrecía una sensación diferente. Su casa, el lugar donde no había experimentado una sensación completa en tantos días, lo recibía ahora con una tranquilidad inusual. Al entrar, el sonido chisporroteante de la comida friéndose llegó desde la cocina. Esos eran los sonidos de la vida, de la vitalidad que De no había sentido en mucho tiempo. El aroma de la comida flotaba desde la cocina llenando el espacio. El olor de las especias, del amor, de las cenas caseras. Todo eso formaba una imagen perfecta. Una imagen que De siempre había deseado tener: una familia, un hogar verdadero. Entró a la cocina y la primera imagen que lo llenó de paz fue Huyen. Ella estaba ocupada con las tareas de la cocina, sus manos hábiles moviendo los ingredientes en la sartén, su mirada concentrada pero llena de cuidado. Cada movimiento de ella le daba a De una sensación de simplicidad y calidez. Los ojos de Huyen brillaban bajo la luz dorada, su rostro sonreía
y la felicidad se reflejaba claramente en cada uno de sus gestos. Él la miró, su corazón se llenó de una nueva alegría, una esperanza que había tardado demasiado en encontrar. De permaneció quieto observándola desde lejos. Huyen con su sonrisa suave y sus ojos llenos de amor. Era todo lo que él necesitaba en ese momento. Ella no solo era la mujer que amaba, sino también el pilar firme en su vida, la fuente de fuerza que había estado buscando durante tanto tiempo. No pudo evitar sentir la ligereza en el aire, un espacio sin sombras, solo la luz del amor y la esperanza. Huyen sintió la presencia de De, se giró y sonrió. «¿Ya llegaste?», preguntó su voz suave con una pizca de sorpresa pero también llena de calidez. «La cena está casi lista, espera un momento». De sonrió, se acercó y puso una mano suavemente sobre su hombro. «No tengo prisa, solo quiero estar contigo», respondió su voz llena de calidez y cariño. Huyen volvió a su trabajo, pero sus manos se detuvieron un momento. Luego levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de De. «¿Estás cansado?», preguntó, su tono lleno de preocupación pero también de ternura. «Solo quiero que te sientas cómodo». De la miró a los ojos sin necesidad de decir más. Sabía que este era su lugar. «Ya no estoy cansado, Huyen», respondió su mirada profunda. «Ahora solo me siento feliz». El espacio se llenó de tranquilidad, solo el sonido de la comida friendo los suspiros suaves y la calidez del pequeño hogar, donde juntos construirían un nuevo futuro sin las sombras del pasado, solo con amor y esperanza. De se sentó a la mesa sintiendo una paz extraña. Sabía que no importa cuántas dificultades vinieran, no importaba a dónde lo llevara la vida, siempre tendría a Huyen a su lado como su fuerza, su luz en la vida. Ambos permanecieron en silencio, pero en los ojos de cada uno brillaba una felicidad indescriptible. Su amor suave pero firme era todo lo que necesitaban en ese momento. De se acercó el papel de divorcio en sus manos como un hito importante en su vida. Sus dedos apretaban el papel, pero no por ira ni arrepentimiento, sino por la liberación que traía consigo. Miró el papel por un momento como si quisiera asegurarse de que todo había terminado, y luego lentamente lo entregó a Huyen. Huyen estaba ocupada con las tareas de la cocina, pero al sentir la mirada de De, se dio vuelta. Sus ojos se sorprendieron al ver el papel en sus manos. Primero no comprendió, pero al observarlo detenidamente, enseguida entendió su significado. Este papel no era solo un documento legal, sino una liberación. La liberación para ellos, para su amor, para todos los días de sufrimiento y dificultades que habían atravesado. Huyen se quedó en silencio, sus manos temblaban ligeramente al recibir el papel de las manos de De. Su mirada comenzó a suavizarse, ya no había sorpresa sino alegría. Una alegría profunda que venía desde lo más hondo de su ser. Levantó la vista, sus labios esbozaron una sonrisa de felicidad. «Finalmente, ya somos libres», exclamó Huyen, su voz quebrada como si no pudiera contener sus emociones. Sus ojos brillaban con una alegría inmensa no solo por el papel, sino por la espera, la esperanza que finalmente se había hecho realidad. Se acercó a De sus manos, acariciaron suavemente el papel que tenía en sus manos. «Hemos tenido que atravesar tantas dificultades, tantos desafíos, pero al final todo ha terminado». Sonrió, su rostro resplandecía. «¿Sabes cuánto tiempo he esperado este momento?». De miró a Huyen, su corazón parecía romperse con cada latido. No dijo nada, solo colocó suavemente su mano sobre su hombro. «Hemos superado todo, Huyen. Ahora solo quiero estar a tu lado, ya nada puede separarnos». Huyen lo miró, sus ojos llenos de emoción. Negó con la cabeza como para alejar los recuerdos dolorosos y luego dijo suavemente: «Finalmente podemos empezar de nuevo sin nada que nos ate».
Su voz se quebró, pero no por dolor, sino por la felicidad y la paz que poco a poco invadían su corazón. Tomó su mano, su mirada decidida, como una afirmación de que de ahora en adelante sus vidas ya no serían influenciadas por el pasado. Ya no me arrepiento de nada. Todo esto ha sido para que podamos tener un futuro real. Huyen sonrió apretando su mano. Nuestro futuro amor. Escribiremos nuestra propia historia sin oscuridad, solo luz y amor. Miró a Huyen sintiendo como si el mundo entero se redujera solo a ellos dos. Un futuro sin miedo, sin preocupaciones, solo confianza mutua y el amor que habían reencontrado. Sintió la paz inundando su cuerpo como si todo lo malo hubiera desaparecido y ahora solo quedaran ellos caminando juntos hacia el futuro. Vamos a recorrer este camino juntos, Huyen, susurró Nada podrá separarnos. Huyen lo miró, sus ojos llenos de alegría y esperanza. No necesitaba decir nada más porque las palabras sobraban. Solo con mirarse sabían lo que era lo más importante. Un futuro nuevo, una vida nueva y un amor nuevo, todo comenzaba desde aquí. Y Huyen se abrazaron fuertemente como para afirmar que ahora realmente se pertenecían el uno al otro. La sensación en sus brazos era como si el mundo entero solo existiera para ellos dos. Los largos días de ansiedad y agotamiento finalmente se vieron recompensados. Sus vidas se habían liberado de la sombra del pasado. Ya no había más disputas por bienes ni amenazas de aquellos que les habían causado tanto dolor. Cada momento juntos ahora estaba lleno de amor, alegría y esperanza. Sentía claramente la paz y la libertad que nunca había experimentado antes. Todo lo que necesitaba en ese momento era vivir con Huyen sin tener que preocuparse por nada que estuviera fuera de su control. Finalmente podemos empezar de nuevo, susurró. Al oído de Huyen, su voz se rompió como una promesa sin palabras. Solo quiero estar contigo, vivir una vida tranquila y llena de amor. Huyen apartó a un poco, lo miró a los ojos, sus ojos llenos de alegría. Sabes, he soñado con este momento durante tanto tiempo. Ya no tengo miedo, ya no tengo que mirar atrás. Ahora solo estamos tú y yo. Sonrió una sonrisa genuina sin preocupación alguna en su corazón. Tomó la mano de Huyen y la guió hacia la mesa donde los platos que ella había preparado ya estaban listos. El aroma de la comida llenaba el aire, haciendo que el espacio fuera aún más acogedor. Todo allí parecía perfecto, desde los platos sabrosos hasta la luz cálida de las lámparas de mesa y la brisa fresca que venía de la ventana. Huyen se sentó mirando a con una mirada cariñosa. Tienes que probar esto, lo preparé especialmente para celebrar nuestra nueva vida, dijo sonriendo mientras tomaba una cucharada y la acercaba a su boca. Dio un sorbo, sus ojos brillaron de placer. Está delicioso, ¿sabes cómo hacer que todo sea perfecto, Huyen? Ambos rieron, su risa resonó suavemente como una melodía dulce, aliviando toda la ansiedad y el agotamiento de antes. Esos momentos realmente no podían ser descritos con palabras, no necesitaban decir mucho, solo estar juntos era suficiente. Cada bocado, cada gesto demostraba el vínculo y el amor profundo que compartían. Realmente soy feliz de tenerte aquí, dijo Huyen, sus ojos brillando. Hemos superado todo para estar juntos y nunca permitiré que nada nos separe. Apretó su mano sintiendo cada latido de su corazón. Yo también, Huyen. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Juntos construiremos un futuro sin sombras. Huyen sonrió, su corazón lleno de felicidad, sintiendo que todo a su alrededor se volvía más brillante. Entonces, empezamos nuestro nuevo viaje desde aquí, dijo con voz suave pero llena de determinación. La miró, asintió y apretó la mano de Huyen. Sí, desde ahora solo tendremos días hermosos juntos.
Y así, en el cálido espacio de la cocina, entre platos deliciosos y risas alegres, Dee y Huyen comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de promesas con fe en el amor y en el futuro. Después de la cena, una sensación de calma envolvió la casa. Dee y Huyen estaban sentados cerca el uno del otro, tomados de la mano, rodeados solo por un silencio lleno de calidez y amor. La mirada de Dee hacia Huyen estaba llena de ternura, no solo la mirada de un hombre enamorado, sino también la de un hombre que ha encontrado paz en los brazos de la mujer que ama. Todo lo que habían vivido, las dificultades, los desafíos ahora solo formaban parte del pasado, y lo único que quedaba era el brillante futuro que tenían por delante. ¿Sabes? Dee habló su voz cálida pero decidida. Quiero que tengamos una boda hermosa como el amor que compartimos. No hace falta que sea lujosa o grandiosa, solo nosotros, con un amor sincero y verdadera felicidad. Huyen lo miró, sus ojos brillando de felicidad, pero también con un toque de duda. Amor, dijo con una voz suave pero firme. Solo quiero una boda pequeña, sin tanta pompa, solo con nuestros seres más cercanos, los que realmente nos entienden. Lo importante es el amor que tenemos el uno para el otro, no lo que está afuera. Dee miró a Huyen, sintiendo la sinceridad en cada palabra que ella decía. Sonrió y asintió comprendiendo. Lo entiendo, Huyen. La boda no se trata de los detalles externos, sino de la profunda conexión entre nosotros. Solo con tenerte a ti siento que tengo todo el mundo. Huyen sonrió dulcemente, sus ojos reflejaban una felicidad que no podía ocultar. Entonces tendremos una boda pequeña como hemos construido nuestro amor. Un amor verdadero sin necesidad de exhibirlo solo con el hecho de que estemos juntos. Dee apretó la mano de Huyen con más fuerza, sus ojos brillaban con fe y esperanza. Con tu presencia a mi lado sé que todo lo difícil pasará. Juntos entraremos en una nueva vida, un nuevo comienzo donde el amor será la luz que guíe cada uno de nuestros pasos. Huyen asintió, una oleada de felicidad la invadió. Sabes, cada momento a tu lado siento que realmente soy amada. Todo parece volverse más fácil y sé que juntos superaremos todo. Este amor será el pilar firme para los dos. Un dulce silencio los envolvió, pero ambos sabían que esas palabras no eran solo promesas vacías, sino un verdadero compromiso. No solo se amaban, sino que querían construir una vida juntos, una vida sin separaciones, sin miedos, solo con un amor sólido. Dee la abrazó suavemente, sus ojos llenos de calidez y amor. Nunca más tendremos que enfrentarnos a la soledad, Huyen. Siempre estaré aquí contigo para recorrer esta vida juntos. Huyen apoyó su cabeza en el hombro de Dee, cerró los ojos y sintió el calor de él envolviéndola con cada respiración. Con ti a mi lado, Dee, puedo estar tranquila. Juntos vamos a dibujar nuestros propios sueños, un sueño de un futuro brillante donde el amor siempre nos guiará. Y en ese momento ninguno de los dos necesitaba decir más. Su amor lo decía todo. Atrás quedaban las dificultades, los desafíos. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: cómo sostener y valorar el amor que habían encontrado para continuar juntos en esta nueva vida, juntos para siempre. Dee y Huyen habían encontrado la verdadera felicidad en sus manos, una historia de amor que ya no estaba marcada por los temores ni por lo que había sido. Ahora estaban listos para abrir una nueva página en su vida, donde el amor sería la luz que guiaría todos sus caminos futuros. Seguro que todos tenemos nuestras propias historias de amor, momentos especiales que deseamos compartir con el mundo. ¿Y tú, cómo fue tu historia de amor? ¿Alguna vez has enfrentado desafíos que solo el amor verdadero te permitió superar? Compártela con nosotros en los comentarios.
Cada historia tiene su propio valor. Y quién sabe, tal vez tu relato sea la inspiración para aquellos que están buscando un amor genuino. No dudes en dejarnos tus pensamientos y sentimientos sobre el amor, sobre esas pequeñas cosas que te hacen sentir feliz y agradecido en la vida. No solo podemos aprender unos de otros, sino también encontrar empatía, compartir y descubrir historias inspiradoras de las personas que nos rodean. Deja tu comentario justo debajo de este video y juntos formemos una comunidad llena de amor, donde cada historia sea una fuente de motivación para quienes buscan el amor y la verdadera felicidad. Estamos deseando escuchar tus historias